Me alegra poder verlos y poder estudiar la palabra junto con ustedes. Vamos a ir ahí cerca del centro de la Biblia. Hay un libro que se llama Job, ¿verdad? Hemos estado estudiando los profetas, vimos cuál era el papel de los profetas, que era llamar a la gente a regresar a la ley que Dios les había dado, ¿verdad? Y luego, si usted lee la Biblia, entonces va a darse cuenta que después de los profetas, entre medio, hay unos libros que se llaman los libros de sabiduría, ¿verdad? Estos libros son muy importantes porque básicamente lo que nos enseña es que hubieron personas como usted y como yo que pasaron por los mismos problemas, dificultades y luchas emocionales en el pasado, y vamos a ver y aprender cómo estas personas pudieron expresarse ante Dios con la manera en que ellos se sentían. Y en el proceso ellos fueron cambiados para que pudieran ver a Dios como Dios realmente es. Entonces, si usted lee los Salmos, muchas personas luchando, sufriendo, pasando dificultades, se quejan contra Dios, le dicen a Dios cómo se sienten, perseguidos, abatidos, sin poder dormir. Y al final usted puede ver personas que después de que dijeron todo eso, dijeron: Señor, no sabíamos lo que tú estabas haciendo, pero ahora podemos ver que tus planes son perfectos. Así que yo espero que esto pueda ayudarles a ustedes para que cuando pasen en el momento difícil, usted pueda ir y refugiarse en los Salmos. Usted pueda ir y refugiarse ahí en el libro de Eclesiastés, que pueda encontrar sabiduría también en el libro de Proverbios, de saber qué hacer. Así que es mi oración que eso pueda pasar. Así que a medida que pasa el tiempo, hermanos, nos vamos haciendo más viejitos, ¿verdad? Y vamos tomando muchas veces decisiones más sabias porque vemos la fragilidad de la vida. ¿Sí? Antes, cuando éramos más jóvenes, saltábamos de aquí para allá. El tiempo pasa y de repente nos damos cuenta que ya no podemos hacer las mismas locuras que hacíamos antes porque nuestras rodillas ya no nos dan, ¿verdad? O partes de nuestro cuerpo que ya no se comportan de la misma manera. Entonces vamos teniendo más juicio a medida que el tiempo pasa, ¿verdad? Y una de las maneras que nosotros aprendemos muchas veces es tomando sabiduría de otras personas y trayéndolas a nuestra vida. Entonces, de eso se trata el estudiar estos libros de sabiduría. Hubieron personas de edad avanzada que pasaron por muchas cosas, dificultades o situaciones en su vida, y un día se sentaron y reflexionaron en lo que ellos habían vivido y lo pusieron escrito para que esto fuera una guía para nuestras vidas. Así que yo quisiera hoy comenzar preguntándole a usted: ¿cuáles son las cosas que ocupan el primer lugar en su vida? ¿Cuáles son las cosas que usted dice: esto es indispensable en mi vida? Porque cuando leemos estos libros vamos a irnos dando cuenta que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son indispensables no lo son en realidad. Entonces, las respuestas pueden variar, depende de la edad que nosotros tenemos a esta respuesta. ¿Qué es indispensable ahorita para un joven que acaba de salir de high school, por ejemplo? Es indispensable encontrar una carrera que le guste y estudiar, ¿verdad? Para otros es encontrar un trabajo exitoso, formar una familia, ¿verdad? Y vamos viendo diferentes cosas. Para aquellos que ya han trabajado mucho, encontrar un retiro que les permita vivir tranquilos el resto de sus vidas. Y estas son cosas buenas, pero viviendo en un mundo tan sensible y cambiante, estas cosas no son las cosas a las que nosotros debemos aferrarnos, como que si no las tenemos vamos a morir, ¿verdad? Un ejemplo de esto es: vemos personas de que de un día para otro tuvieron que dejar todas sus cosas porque la guerra se avecinaba. Y todo quedó en sus apartamentos, sus cuentas ahí en los bancos, su dinero, y ellos quieren salvar su vida. Y ahora esas personas, más que nosotros ahorita, se enfrentan con la realidad de qué es lo que más importa. ¿Y sabe qué es lo que más importa para esas personas ahora ahí? Su vida, muchos pensando en su alma, y no les importa mucho el dinero,
simplemente un día más para poder comer, un día más para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que más importa en la vida? ¿Qué es lo que yo debiera perseguir en la vida como algo valioso? Déjeme introducirle a una persona que sabe de lo que nosotros estamos hablando, el personaje de Job en nuestra Biblia. Y vamos a leer los versículos del 1 al 22 en nuestra Biblia y ver cómo le fue a este hombre en la vida. Versículo 1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban a ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a muchos, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos que habían pecado y maldecido al Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Versículo 13: y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Versículo 16: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y los quemó, y quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que podamos comprender la magnitud de estos versos, Señor. Que nos puedas preparar, Señor, para un mundo malo. Señor, un mundo donde podemos o sabemos que debemos esperar la dificultad. Pero un mundo donde sabemos que hay un Dios que en medio de la dificultad cuida de sus hijos. Ayúdanos a entender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que este hombre, Job, es un hombre que no es perfecto,
pero un hombre que es súper piadoso, es asombrosamente bueno, como la Biblia lo describe. Es un hombre millonario, tiene todo lo que una persona pudiera desear en ese tiempo. Era el mayor de las personas que vivían ahí en el oriente, dice. Pero era un hombre que no solamente sus posesiones las utilizaba para sí mismo, sino un hombre generoso y un hombre que ora mucho por sus hijos. Dice que sus hijos hacían fiesta aquí y allá, y luego él, cuando veía eso, venía y oraba por ellos y los santificaba después de las fiestas. También había hecho un pacto con su cuerpo y decía: me cuidaré de vivir una vida moral y de vivir una vida piadosa para mi Dios. Vemos un hombre, un ejemplo de un gran hombre. Y lo que Job no sabe es que la desgracia va a llegar pronto. Satanás ha hecho una apuesta con Dios para demostrar que el amor que Job posee por el Creador es debido a todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y Dios lo va a permitir. Así que Dios permite que sus cosas materiales le sean quitadas. Invaden sus propiedades, roban su ganado, un tornado derriba una casa donde estaban todos sus hijos y en una fiesta mueren todos. Y todos estos eventos es una serie de oleadas sucesivas que dejan a Job en la calle, prácticamente. Pero Job tiene un entendimiento preciso y adecuado en cuanto a las posesiones que él posee. Y dice al final, los versículos que leímos: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Note, este es un hombre ejemplar, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que Job sale riéndose y sale celebrando: ay, qué bueno que yo ya no tengo todas estas cosas. Él va a pasar un momento de duelo, un momento de sufrimiento. Y note que sus hijos han muerto, sus animales ya no están, sus posesiones se han perdido. ¿Y qué hace él? Él rasga sus vestidos. Eso es señal de duelo, de dolor por todo lo que él está pasando. ¿Y qué más hace? Resura su cabeza para que todos puedan ver que él está sufriendo. Pero ¿qué más hace? Él adoró a Dios y se sometió a su voluntad. El versículo 20 es un reconocimiento de que aún en medio del dolor y del duelo, todo lo que él poseía no eran nada más que regalos de parte de Dios para que él pudiera disfrutar el tiempo que Dios le permitiera tenernos. Y en el momento que Dios decidiera llevárselos, él estaba listo para decir: Señor, tú diste, tú también quitas. Porque esas son simplemente posesiones que Dios le ha permitido administrar y disfrutar. Pero la situación da una escalada mayor cuando Satanás le dice a Dios: mientras a uno no le hieran o no le quiten lo que más le duele, entonces seguirá bendiciendo a Dios. Así que toca su salud, le dice Satanás, y verás cómo él te maldice. Y Dios lo permite. Dios le dice: ok, puedes ir, tocar su salud, hacer que él enferme, hacer lo que pase por sufrimiento, pero una cosa no te voy a permitir. No te voy a permitir que tú toques su vida. O sea, él no va a morir. O sea, Satanás no tiene el permiso para tocar el alma de Job. Entonces pronto Job está en un hoyo lleno de cenizas, lleno de granos, rascándose con un pedazo de cántaro, mientras él escucha las palabras de su esposa que le dice: ¿aún conservas tu integridad? Hasta ese momento Job no ha pecado contra Dios. Y la mujer le dice en el capítulo 2, versículo 9: maldice a tu Dios y muérete. Y Job le responde: hablas como una mujer necia. Aceptaremos el mal de Dios, pero no aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal, dice Job. Y en todo esto, dice, Job no pecó contra Dios. Pero la cosa no termina ahí.
Ahora él tiene que lidiar con muchas cosas. Y una de las cosas que pasa es que 3 amigos de Job vienen a visitarle. Y lo que encuentran es a un Job irreconocible. Un Job enfermo, quizás delgado, con muchos granos en todo su cuerpo. Un hombre tirado ahí, sucio, tratando de limpiarse los granos o rascarse con un pedazo de barro. Y dice que sus amigos quedaron tan perplejos que por una semana ellos no tuvieron palabras para hablar de lo que le estaba pasando a su amigo. Y luego lo que va a pasar en el desarrollo de la historia, si usted lee todo el libro, es que Job está teniendo una plática con sus amigos, y lo que pasa es que Job se defiende diciendo: yo no merezco esto, yo no he pecado para merecer esto. Pero sus amigos siguen diciéndole a ellos: si tú fueras justo, esto no te estuviera pasando. Confiesa tu pecado y verás cómo al confesar tu pecado Dios restaurará tu salud y todo lo que tienes. Hermano, esta es una patada al evangelio de la prosperidad, que dice que a las personas que actúan bien, o las personas que le dan a Dios, o a las personas que hacen todo lo correcto, salvación por obras también, nada malo les va a pasar. Y vemos a un hombre aquí que hizo muchas cosas buenas, que vivió una vida piadosa. Sin embargo, por causa de vivir en un mundo malo, él tiene que pasar por sufrimiento. Así que no teníamos tiempo para ir por cada uno de los argumentos que Job hizo con sus amigos, pero algo está claro aquí. Job entiende que Dios no está desentendido de la situación. Es más, él conoce que Dios mismo lo ha permitido. En Job 27:2 dice: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Job dice: Dios ha permitido. Dios todavía está ahí. Dios no ha desaparecido aún en medio de mis circunstancias. Pero el 27:3 dice: pero mientras haya vida en mí y aliento de Dios esté en mis narices. Y luego el 27:4 dice: mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Él sigue defendiendo su causa. Él dice: yo no he hecho nada, ¿verdad? El 27:5: lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes, dice. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De su esposa, de sus amigos, de toda la sociedad que lo rodea, que le dice: maldice a tu Dios, o confiesa tu pecado para que Dios te restaure todo lo que te ha quitado. Pero Job dice: yo no he hecho nada. Aún así, aunque yo no merezco esto, yo no voy a abandonar mi integridad, no voy a maldecir a Dios. Y es que hay una lucha, hermanos, cuando nosotros pasamos por dificultad. Nosotros o vemos a Dios como Dios realmente es, o en la dificultad deformamos quien Dios realmente es. Y esa deformación nos lleva a nosotros a tratar a Dios como quien Él no es. Un Dios injusto, un Dios que permite la maldad, un Dios que no quiere el bien para mí, ¿verdad? Entonces por eso es importante conocer a Dios antes de ir y pasar por momentos difíciles. Por eso estudiamos esto hoy. Leía un libro hace algunas semanas que nosotros somos el promedio de las personas que nos rodean. Decía el libro: somos el promedio de las 5 personas que más cerca estás. En realidad esto no es tan preciso, pero somos un promedio de casi todas las personas que están a nuestro alrededor. Pueden ser más de 5, ¿verdad? De tal manera que nosotros vamos siendo afectados por aquellas personas que están alrededor nuestro. Por eso Proverbios nos dice que el que se lleva con necios va a llegar a ser un necio. El que se lleva con sabios va a aprender sabiduría. Entonces somos un promedio nosotros. Pero vemos a un Job aquí que no se deja influenciar tan fácil por lo que sus amigos le dicen, ni siquiera por lo que su esposa le dice. Pero el libro lleva muchos capítulos hablando de: primero un amigo habla con Job y tienen una conversación, y están ellos platicando mucho y diciéndole a Job que confiese su pecado. Y luego otro amigo habla y se lleva así el libro.
Pero la argumentación con los seres humanos y las personas cercanas de Job, los amigos y familiares y la sociedad en general, terminó cuando Job es invitado a racionalizar cara a cara con el Creador. Entonces tenemos la argumentación que tiene Job con sus amigos y luego la argumentación que tiene Job con el verdadero Dios. Y Dios le va a hacer algunas preguntas. Y usted puede leerlo. Capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. Un montón de preguntas sobre la creación. Muchas preguntas. Y Dios le dice a Job en el capítulo 40, versículo 7. Ciñe tus lomos como un hombre. Te preguntaré y tú me responderás. En otras palabras le está diciendo, pórtate ahora como un hombre y vas a responderme a mí. Ahora no vas a racionalizar con tus amigos, ni con tu esposa, ni con tus amigos. Vas a hablar con la verdad misma. Y Dios le invita. Y en el 44 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cimientos de la tierra? Es como una pregunta de esas que cuando uno no ha estudiado para el examen, ¿verdad? ¿Qué respondo aquí? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la nieve, le dice, y la hice caer sobre las montañas? ¿O dónde estabas tú cuando yo hago caer la lluvia sobre la tierra? ¿Puedes sostener las estrellas?, le dice, ¿o hacer salir la mañana de un nuevo día? Contéstame, le dice. Y va viendo que después de que le hace cierta cantidad de preguntas, Dios le dice, contéstame. ¿Puedes darle de comer a los leones? ¿Provees tú para todas las criaturas que hay en el mundo? ¿Puedes ir hasta el fondo del mar y ver y explorar todo lo que hay ahí? Yo me imagino a Job ahí, ¿verdad? Calladito, sin tener ninguna respuesta de lo que el Creador le está preguntando. Y en el comienzo de ese capítulo 40 hay una pregunta importante. Dice, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? ¿Quiénes son los que censuraban a Job? Sus amigos, ¿verdad? Su esposa, la sociedad quizás. Y le dice, ¿podrá alguno de todos ellos argumentar con el Todopoderoso? En otras palabras, Dios le está preguntando a Job, ¿es lo que te dicen tus amigos la verdad? O quizás es tu razonamiento un reflejo de la realidad de lo que está pasando. Porque en un momento de su vida Job también pasó por un bajón, ¿no? Es normal para los seres humanos, por más fuerte que la fe sea, vamos a pasar por esos bajones. Y cuando él está ahí y su fe se debilita, Job pronunció muchas cosas ahí en el capítulo 3. Dice, maldito sea el día en que yo nací. Si hubieran caído todas las estrellas ese día y oscuridad hubiera habido en el mundo, mejor hubiese sido que yo no hubiese existido, está diciendo Job. Job ha pasado por tantas emociones, es entendible, hermanos, por tantos altos y bajos en este proceso, que en determinadas etapas de ese sufrimiento, él no puede ver a Dios como en verdad Dios lo es. Entonces por eso Dios tiene que confrontar a Job y él le hace meditar en todas las cosas hermosas, increíbles que Dios mismo ha creado para el ser humano y que el ser humano es incapaz de hacer. Y luego de las decenas de preguntas que Dios le hace a Job, en un momento más sensato de parte de Job, en su razonamiento, con una mente más lúcida, después de haber sido confrontado con la verdadera fuente de verdad, en el capítulo 42, después de todo lo que Dios ha permitido que pase en la vida de Job, Job responde lo siguiente, en el capítulo 42, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job conocía a Dios antes de la tragedia, ¿sí o no? Él hacía muchos sacrificios, él pedía por sus hijos, él era un hombre noble, él daba a los pobres. Pero ahora Job lo conoce aún mejor. Y él dice, ahora comprendo cosas maravillosas, Dios, que yo no conocía de ti. Y que quizás él nunca hubiese conocido si él no hubiese pasado por todo eso que Dios le permitió pasar. ¿Y de qué se arrepiente Job aquí? De eso mismo. Se arrepiente de no haber visto al Creador como realmente es. Se arrepiente de haber puesto a veces su confianza en las circunstancias. De muchas veces haber escuchado lo que sus amigos le decían. Se arrepiente de haber escuchado muchas veces lo que su esposa quizás le decía. Y aquí es donde quiero llegar, hermanos. Los libros de sabiduría en la Biblia nos presentan una historia, no nos presentan una historia cronológica de todo lo que el pueblo de Israel estaba pasando, como pasa en otros libros, sino que más bien nos dan eventos de personas reales, de carne y hueso como usted y como yo, que pasaron altibajos en su vida, preguntándose dónde está Dios en toda esta situación y llegando a conclusiones importantes diciendo, ¿dónde estabas, Dios, en eso? Pero muchas veces al final de todas esas cosas difíciles que ellos pasaron, ellos llegan a conclusiones diciendo, Dios, tú estabas presente y estabas trabajando. Y cuando yo pensaba que tú no estabas trabajando, tú estabas allí en la obra, trabajando para que yo te conociera de una manera increíble, tal como Job ahora lo conoce. Así que cuando usted lea los Salmos, cuando usted lea Eclesiastés, cuando lea Proverbios, lea pensando esto en personas que pasaron por determinadas situaciones, las mismas dificultades que usted y yo pasamos, dificultades emocionales en los vaivenes de la vida, y que muchos, al igual que usted y yo, respondieron mal ante las circunstancias. No vieron a Dios como Dios realmente es. No pudieron ver el panorama completo. Pero al final ellos pudieron decir, oh, ahora sí entiendo y aprecio lo que Dios estaba haciendo con toda esta situación. Dios, ahora yo te conozco mejor y ahora puedo confiar más en ti. Hermanos, Dios nos dejó ejemplos en estos libros para que nosotros tomáramos decisiones sabias, ejemplos para procesar nuestras emociones, para que cuando nos sintamos tristes, para que cuando pasemos por dificultad, Dios nos invita a venir a su palabra y buscar ejemplos de personas que han pasado por eso y ver cómo ellos han procesado sus emociones. Así que Dios, hermanos, quiere que usted vaya y exprese exactamente lo que usted está sintiendo en su situación. Frustración, enojo, lo que sea que usted está sintiendo, Dios quiere que usted se lo diga. Y mire los salmos como ellos le dicen. Pero Dios no quiere que usted venga y le diga eso solamente para que Dios le dé una palmadita en la espalda y le diga, está bien, hijo, quédate sintiendo todas esas cosas. Está bien. Al contrario, Dios quiere ver lo que tú estás sintiendo y en el proceso Él quiere que lo expreses para que al final Él haga un cambio en tu corazón a través de esa situación, para que tú te puedas alinear con lo que deberías estar pensando del Creador a pesar de la dificultad. Así que, como conclusión, hermanos, en un mundo caótico, afectado por el pecado del ser humano, nos es imposible salir ilesos de las tragedias de esta vida. Nos es imposible. En otras palabras, todos vamos a pasar por eso tarde o temprano. La maldición de este mundo nos ha afectado a todos. La pregunta no es si me va a pasar a mí o no. La pregunta es ¿cuándo me va a pasar a mí? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero la segunda parte de ese versículo es increíble porque dice, pero confiad, yo he vencido ya.
Dios no es un Dios sádico. Esta es la segunda cosa que me gustaría mencionar. Dios no es un sádico que se muere a carcajadas con una mirada indiferente cuando tú estás sufriendo. Él no se goza cuando tú estás sufriendo. Él está presente, Él sufre contigo. Eres su hijo y esto le causa dolor. Y en el proceso de Job, Dios estaba monitoreando la situación cuando Job estaba pasando por eso. Y Dios le había dado cierto permiso a Satanás, pero una cosa le había dicho: no toques su alma, porque yo me preocupo más por el alma de una persona que por las posesiones que esa persona pueda tener. Y muchas veces Dios nos va a quitar cosas en nuestra vida para trabajar y lidiar con nuestra alma, con nuestro corazón. Así que él ha sufrido, el camino ha sido difícil para Job. Pero ahora de una perspectiva más santa, ahora Job lo ve con más asombro a Dios, con respeto, con admiración. Dios ha cambiado su corazón. Y en tercer lugar, Dios permite a Satanás tocar sus posesiones, trastornar su salud. Pero una cosa le dice a Satanás: no te está permitido tocar su vida. No toques su alma. Hermano, esto es increíble, porque no le toques su vida significa no toques lo que más me importa a mí, lo que importa para la eternidad, el alma de Job. ¿Y no es cierto que nuestras vidas están guardadas en las manos de Dios? Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, dificultades, y se nos pueden quitar muchas cosas a nosotros, pero dice que nosotros estamos en la mano de Cristo Jesús y que todas esas ovejas que Él tiene en su mano, Dios el Todopoderoso se las ha dado. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Satanás te va a zarandear a ti, se le dijo a Pedro, pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no caiga. Eso es increíble, porque Dios se preocupa por lo que verdaderamente importa, el alma. Y si nuestras almas están salvas y seguras en las manos del Señor, nosotros tenemos que estar seguros de que un día el sufrimiento acabará y que estaremos con Él. Así que al final, hermanos, si usted sigue leyendo el libro de Job, es increíble, porque todas sus riquezas y aún más de lo que él tenía le fue restituido. Y ahora él vuelve a tener, wow, el gozo de tener todas esas cosas, pero quizás con una perspectiva diferente, ¿verdad? Ahora él reconoce más la grandeza de Dios y los regalos que Dios le ha dado. Así que aquí podemos nosotros ver una promesa de que un día puede ser que Dios nos quite el dolor que nosotros tenemos ahora. Puede ser que no durante esta vida. Pero una cosa es seguro, un día el Señor nos restaurará a nosotros. Enjugará nuestras lágrimas, quitará nuestros dolores. Nos dará una casa que nosotros ni por cerca podemos soñar. Dice: yo estoy preparando moradas allá, la casa de mi Padre. ¿Qué más? Una mesa para que ustedes coman conmigo, ¿verdad? Así que ¿de qué debemos preocuparnos? Debemos preocuparnos por conocer al Señor. Y la Biblia dice que debe ser el deleite de cada persona, conocerle a Él. No se gloríen en cualquier otra cosa que ustedes han logrado. Gloríense en que me conocen a mí, dice el Señor. Así que un día, hermanos, nosotros estaremos satisfechos en la presencia del Señor. Como ese día lo que pasará va a ser como lo que le pasó a Job, una restitución de todas las cosas que nosotros quizás perdimos en nuestra vida por algo más valioso, la presencia de Dios. Y disfrutaremos eso para siempre. No se olvide cuando usted sufra de las promesas de Dios. Vaya al último libro de Apocalipsis, agárrese de eso, mire el último capítulo y vea cómo la historia termina. La historia termina cuando dice que el Señor está ahí abrazándonos y nos está por última vez consolándonos del dolor que nosotros hemos pasado para que no podamos nosotros volver a sufrir. No habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Así que ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿Abatido? ¿Ya sin fuerzas? Quizás hemos perdido la esperanza.
Sea honesto con Dios como usted se siente. Sea humilde y pídale que cambie su corazón y le devuelva la esperanza. Puede pedir que Dios le quite ese sufrimiento. Dios puede hacerlo. Dios lo hizo con Job. Dios sigue haciéndolo con muchas personas. Pero si Dios no lo hace, pídale una cosa: Señor, dame esperanza. Y día con día, dame, aunque sea este día, esperanza de lo que yo estoy pasando. Tú un día lo terminarás. Dame, Señor, confianza en ti. Y Él nos devolverá, como le pasó a David, el gozo de la salvación. Tengamos esperanza. Pidámosle a Dios eso. Vamos a orar.